Voy a hablarles de las pruebas científicas de una vida después de la vida. Yo sé ya lo que están pensando algunos de ustedes. ¿Cómo es posible que haya pruebas científicas de una vida después de la muerte? Ya lo sabríamos. ¿Quién es ese tipo que ha venido a TEDx? ¿Un loco? ¿Un iluminado? ¿O está completamente demente? No lo creo, mi esposa está ahí, ella podrá responder a sus preguntas. Yo soy alguien totalmente normal, no pertenezco a ningún grupo sectario, filosófico o religioso, pero he acumulado suficientes pruebas racionales para decir que sí, pienso que podemos decirlo hoy día, hay una vida después de la muerte, hay una conciencia posible luego que el cerebro deja de funcionar. Y voy a tratar de compartirles mi convicción en 18 minutos. Entonces, soy anestesista reanimador. El anestesista es algo misterioso. Lo que hacemos es llevar pacientes al coma suficientemente profundo para que se les pueda operados sin dolor, pero también reversible para que se puedan despertarse. Y luego también debemos supervisar y tratar pacientes que se encuentran en el coma. Y luego también una serie de reanimaciones, volver a la vida a algunas personas que han presentado paros cardíacos. ¿Se dan cuenta? Miren, mira, hay una serie de aparatos aquí para medir todo eso. Medimos la actividad eléctrica del corazón, medimos la hemodinámica, medimos la respiración, pero debemos tener la humildad que no comprendemos nada de lo que pasa a nivel de la conciencia. Y cuando tenemos un cierto número de pacientes que durante una anestesia general, durante un paro cardíaco y aún durante un coma prolongado, han contado haber visto sin equivocarse todo lo que pasaba alrededor de su cuerpo físico y aún a distancia de su cuerpo. En un bloco operatorio al costado, no podemos tener la humildad que no comprendemos nada de lo que pasa o de lo que ha pasado a nivel de su conciencia. Ustedes me van a decir por qué interesarse a todo eso. Yo creo que en una vida pueden ocurrir eventos que van a cambiar radicalmente todas sus convicciones y yo he estado era más bien materialista, racionalista, yo diría casi intoxicado para los largos estudios universitarios y me ocurrió una vez un evento que duró algunos segundos apenas y sin embargo este evento que no tiene nada de científico ha cambiado radicalmente mi vida. En realidad yo quería ser médico generalista y me dije, bueno, si quieres ser médico generalista tendrás que ser bueno en las urgencias a ver si te inscribes en un curso de emergencias. Me inscribí entonces a un curso de prácticas de emergencia. Luego me enamoré de la especialidad y hice más estudios universitarios, pasé el concurso en París y me volví anestesista reanimador. Pero esto no es el tema de ahora. Más bien quiero contarles cómo una vida puede ser cambiada radicalmente en pocos segundos. En realidad, ese día yo me presenté delante de un accidente. Yo era el único médico que debía ocuparse de ese accidente y vi que era un accidente grave. Había mucha gente ahí que miraba, no para ayudar, más bien para incomodar. Miraban a que parece la muerte, quizás su propia muerte. Y había ya dos cadáveres en el borde de la pista, cubiertos con sábanas. No se podía hacer nada más por ellos. Y luego un bombero me dice, venga doctor, allí en una fosa hay un joven atrapado en su auto. Entonces desciendo con el bombero hacia la fosa y me encuentro delante a una masa de fierros retorcidos donde se había cortado con pinzas hidráulicas para que yo pueda entrar. Y me encuentro entonces muy cerca de él, un joven de unos 20 años,
atorado hasta la parte inferior de su tórax y que se le veía en medio de esos fierros. Su mirada estaba, su rostro lleno de cortes por lesiones debido al parabrisas que había estallado. Y en esos casos hay que rápidamente poner perfusión al herido porque hay lesiones internas, hemorragias internas, hay lesiones. Hay que cambiar la sangre que se ha perdido, ponerle otras sustancias. Entonces, por el hecho de la inexperiencia mía, mi emoción en ese momento, no pude salvarlo. Y veo aún mi mano temblando, su brazo, buscando la vena para encontrarla. Está muy cerca de su rostro. Y por la primera vez he visto la muerte en directo. Y es esta experiencia que me ha cambiado radicalmente. Vi su mirada, esas pupilas que se dilatan cuando la muerte viene, son como unas manchas de tinta negra. Y vi esa chispa de vida que partía en esa mirada y físicamente sentí que una presencia partió de la parte alta de su cráneo y me rozó el rostro al costado. Era una presencia que era terriblemente, magníficamente gozosa, llena de vida y que subía hacia arriba. Quizás parezca algo un poco loco esto, pero eso es lo que realmente he vivido. Y no encuentro las palabras para explicarles a qué punto esta experiencia tan emocionante y que ha cambiado mi vida. A partir de ese momento comprendí que todos estamos hechos de la misma manera. Somos un vehículo terrestre habitado por una entidad que se va del cuerpo cuando uno muere. Me acordé entonces de ese libro escrito por un psiquiatra en los años 70 que se llama La vida después de la vida. Este médico que había juntado una serie de experiencias de muerte inminente en la frontera de la muerte, y me acordé que gente que había visto estas experiencias contaba de haber salido de su cuerpo generalmente por la parte alta de su cráneo, como yo lo había sentido, que había visto esta experiencia. No es la única, no es aislada. 4% de la población habría hecho esta experiencia. Es bastante. Quiere decir que 2,5 millones de franceses, 12 millones de americanos. No podemos negarlo ya, este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la gente cuenta un poco la misma cosa. Es una experiencia, la viviremos todos algún día. No necesariamente el retorno, pero la ida sí, hasta la luz. ¿Qué cuenta esta gente? Cuentan que salieron de su cuerpo, la mayoría han visto lo que pasaba alrededor de ellos y han podido describir la reanimación, los gestos precisos que han sido hechos, y parece que se pueden desplazar según sus deseos y sus ideas. Algunos han ido a un apartamento para visitar a sus padres a kilómetros y lo han podido describir todo lo que pasaba sin equivocarse. No podemos hablar de alucinaciones. Y luego también hay ese pasaje en ese túnel. Un túnel que se percibe como algo angustiante, que al final tiene una luz. Y esta luz es percibida como una luz de amor, un amor incondicional, que no tiene ningún equivalente en nuestro planeta. Todos tenemos nuestros amores, nuestros seres queridos, nuestro cónyuge, nuestros hijos, los amigos, etc. Pero todo eso no es nada con respecto a este amor enorme que se encuentra en esta luz. Es bastante humillante para nosotros porque somos infelices de ver partir nuestros seres queridos, pero ellos, cuando ellos están en esa luz, están tan felices que no tienen ninguna tristeza. Están acompañados algunas veces por otros seres fallecidos de su familia, guías espirituales, ángeles, y luego ellos ven un límite que no hay que traspasar.
Puede ser simulado por una reja, un muro, por una línea blanca. Y también hay una orden de venir a su cuerpo. Y estas personas van a volver a su cuerpo, completamente transformadas por esta experiencia, que quedará para todas estas personas para siempre la experiencia más importante de sus vidas. Reintegrando su cuerpo, van a reencontrar su sufrimiento físico y también el sufrimiento psicológico, porque sentirán una nostalgia terrible del momento de ese contacto con esa luz de amor. Entonces, esta experiencia, claro que sí, cambia radicalmente y merece ser estudiada. Y luego podremos decir, bueno, pero esas personas no han muerto, ¿por qué han vuelto? No, pues no. Precisamente podemos ahora decir con los datos de la ciencia que esas personas han venido de la muerte, y para eso vamos a definir la definición de la muerte. En el siglo XVI se decía que la muerte era la falta de movimiento. Una persona que la movíamos, si no se movía esa persona, se consideraba que estaba muerta. Luego, más adelante, fue la falta de respiración. Se ponía un espejo delante de la nariz y la boca de la persona, y si no se nublaba el espejo, entonces la persona estaba muerta. Luego, fue el paro cardíaco. Hace unos decenios, el corazón se detenía, no se hacía ningún masaje cardíaco, y el corazón se detenía y la persona estaba muerta. Ahora, con los progresos de la reanimación, de la medicina, hay cada vez más gente que vienen de los paros cardíacos, que son reanimados con desfibriladores automáticos. Quizás usted mismo hará ese tipo de reanimaciones con estos desfibriladores. Entonces, hoy día no es ya el paro cardíaco la definición de la muerte. ¿Qué es? Es la muerte cerebral, la muerte clínica, cuando no existe más de actividad eléctrica que se pueda medir. Se puede decir que una persona está en muerte clínica. Hay muertes clínicas provisorias y muertes definitivas. La muerte clínica definitiva, estando en reanimación con criterios bien precisos, 2 electroencefalogramas planos con 4 horas de intervalo durante al menos 20 minutos, muy aparte de las condiciones de hipotermia o de la narcosis, o sea, productos que se han inyectado para dormir a la persona. Si tenemos todos estos criterios que se cumplen, entonces se considera que la persona ha muerto. En muerte clínica, definitiva. Y podemos desconectar el respirador o retirar órganos. ¿Se dan cuenta el carácter arbitrario de la definición de la muerte? Responde finalmente a nuestras posibilidades, según nuestras posibilidades de reanimación, según nuestros límites. ¿Quién sabe si de acá a algún tiempo estos límites se van a mover? Claro que sí. A medida de los progresos de la medicina, la definición de la muerte no será la misma. La muerte clínica, definida de esta manera, podríamos decir que en los 15 segundos que siguen el paro cardíaco, el cerebro deja de funcionar. Y eso es algo nuevo y se puede medir por electroencefalogramas. Hemos podido mostrar que era necesario este periodo 3 corto antes de decir que había muerte clínica. Podemos decir que todas las personas que han vuelto de un paro cardíaco han vuelto de una muerte clínica, porque existe un periodo que no se puede reducir, que es al menos 2 minutos en condiciones óptimas de supervisión, es decir, en supervisión, reanimación con cardioscopos, para que los primeros cuidados lleguen y para que el corazón vuelva a funcionar con choques eléctricos o con inyecciones de adrenalina. Entonces, podemos decir que todas las personas que han vuelto de un paro cardíaco han vuelto de la muerte. Y habrán escuchado personas que han dicho, pero nadie sabe eso, nadie ha vuelto de la muerte. Pero sí, estas personas han vuelto de la muerte para contarnos cómo ha pasado del otro lado, en el 18% de los casos. ¿Han vuelto para qué? Porque se ha ido a buscarles, porque los reanimadores han buscado a hacerles volver, si no, uno no hubiese vuelto. Entonces, 18% de casos, de acuerdo a unos estudios, y 20% según mis estudios, de personas que han podido describir luego de un paro cardíaco esta famosa secuencia de eventos, esta famosa experiencia de muerte
inminente o de muerte provisoria. Yo diré más bien experiencia de muerte provisoria, porque estas personas no estaban casi muertas, estaban muertas. Han pasado de un estado de muerte clínica a un estado de ser vivo y han podido contar lo que ha pasado del otro lado. Es verdad que esto es muy radical, sobre todo si estas personas son capaces de describirles lo que pasa alrededor de ellos, alrededor de sus cuerpos, a una distancia de sus cuerpos. Y no es porque no se puede explicar estos fenómenos, que no se pueden explicar seguro, que hay que negarlos. Hay que aceptarlos, simplemente, tratando de cambiar nuestros paradigmas. Pero eso va a ser difícil porque estamos en una sociedad intoxicada por los dogmas científicos materialistas que piensan que el cerebro es un órgano que secreta la conciencia y que cuando el cerebro se deja de funcionar, la conciencia ya no existe. Pues no, con estas experiencias se puede decir que el cerebro no es un órgano secretador de conciencia, porque cuando éste se deja de funcionar, la conciencia funciona aún mejor que cuando el cerebro está funcionando. La gente es capaz de pasar la materia, de ver lo que pasa en otro cuarto y aún a kilómetros de donde están ellos. Es algo escandaloso lo que digo, pero es la verdad. Pamela Reynolds es quizás el caso más sorprendente, es el caso que ha sido más documentado y el más que no tiene dudas. Es una joven esta mujer que de operarse de un aneurisma en el tronco cerebral. Sufre de esta malformación y para operarla estamos obligados de detener su circulación cerebral durante 1 hora y media. Durante 1 hora y media, ninguna gota de sangre habrá en su cerebro, en el cerebro de Pamela Reynolds. Normalmente, luego de 3 minutos, tendríamos secuelas irreversibles a nivel neurológico. Entonces, para evitar eso, enfriamos su cerebro a 15 grados. A esta temperatura no hay ninguna posibilidad de haber intercambio bioquímico entre dos neuronas. Y eso se puede medir científicamente. Medimos entonces su potencial evocado, el electroencefalograma. Todo está plano. Y sin embargo, Pamela Reynolds, cuando se despertó, describe su experiencia. Dijo que se fue de su cuerpo, que pasó a un túnel y que en ese túnel había una luz al final y que encontró a su abuela y a su tío que fallecieron, que le aconsejaron de regresar a su cuerpo. Y ella dijo, volví a mi cuerpo como si me hubiesen empujado por detrás y que caí en una piscina de agua fría. Eso no es nada. Lo más que nos interpela como científico racionalista es lo que ella cuenta. Ella ha podido describir todo lo que se ha utilizado para operarla, sin equivocarse. Ha podido describir también las conversaciones entre el cardiólogo y el cirujano. Todo eso ha sido el objeto de una comunicación en una revista con profesores de medicina que han escrito lo que pasó, han escrito que Pamela Reynolds fue capaz de ver con algo que no eran sus ojos, de escuchar con algo que no eran sus oídos y de comprender todo eso con otra cosa que no era su cerebro, pues su cerebro no funcionaba. Dígame, pues, ¿cómo podemos hacer con esta experiencia y decir que no hay una conciencia posible después de la muerte? Porque era una muerte clínica, no era algo de inventado, no era una alucinación. Imposible por Pamela Reynolds de describir los instrumentos, las conversaciones, en el momento de que su cerebro estaba inoperante. Entonces no es porque no comprendemos un fenómeno que debemos rechazarlo. Lo inexplicable no debe ser rechazado. Y yo creo que cuando uno es científico honesto, hemos hablado de honestidad, hay que integrar todas las informaciones. No hay que ser víctima de la disonancia cognitiva. ¿Qué es? Es un mal que nos destruye cuando un evento nos pasa y este no puede integrarse con todo lo que hemos aprendido, sobre todo si hemos hecho largos estudios universitarios. Pues se va a dar cuenta usted, tener la tendencia natural
y usted está en la honestidad intelectual, va a tener tendencia a rechazar la información, porque es más fácil para no destruir la información que usted tiene en su disco duro. Va a preferir destruirlo. Va a tener un sistema antivirus que bloqueará la información. Va a bloquear la información, porque no se explica esta información, no la entiendo, entonces no me interesa. Son tonterías. Entonces yo pienso que hay que integrar un nuevo conocimiento con respecto a estas experiencias. Y lo que yo propongo en esta eventualidad de modelo que quizás es falso esto que propongo, pero tiene el mérito por lo menos de integrar la fenomenología de las experiencias de muerte provisoria. Creo que hay que avanzar de esa manera, con este modelo. Será válido hasta que se encuentren otros modelos mejores. Y si eso ocurre, propondremos otros modelos de pensamiento. Pero pienso que actualmente podemos proponer que la conciencia está delocalizada y que nuestro cerebro funciona más bien como un receptor de información, de la misma manera parecida a un puesto de radio. El receptor de radio, cuando está prendido, recibe las señales, se escucha, pero cuando está destruido o apagado, la señal continúa de funcionar. De la misma manera que cuando el cerebro es destruido, la conciencia continúa de funcionar. Y aún parece que es más performante que con el cerebro. Es un modelo que yo propongo, vale lo que vale, pero creo que hay que avanzar de esa manera, tratando de explicar las cosas con modelizaciones propuestas, y no hay que rechazar las informaciones, no hay que rechazar tampoco los enfoques, las maneras de presentar las cosas. Porque pienso que la única manera de avanzar en el camino del conocimiento es de avanzar juntos en el camino de compartir, de la aceptación, de la tolerancia y sobre todo el camino del amor, que es el mismo camino del conocimiento, el conocimiento y el amor. Gracias.